Me ocupo de los objetos extraterrestres en la NASA. Hasta ahora he analizado diversas rocas y materiales del espacio, y mi próximo gran proyecto es analizar muestras de suelo de Marte. Con el paso de los años, la emoción de manipular objetos del espacio se ha desvanecido, y mi trabajo se ha reducido a una simple rutina que he establecido, para investigar y registrar las características de todo lo que llega a mi mesa. Hace poco, recibí un trozo de metal liso que, al parecer, había sido encontrado flotando en órbita por la gente de la ISS. Cuando examiné por primera vez este trozo de metal, me intrigó su forma aparentemente hecha por el hombre, como si hubiera sido creada deliberadamente por alguien y lanzada al espacio. No era más grande que un pequeño y elegante ladrillo para cargar un ordenador portátil, y tenía esquinas redondeadas y suaves, como los guijarros de un río. Fue un hallazgo interesante, y me entusiasmó examinar este objeto. Me sorprendió que nadie hubiera considerado que esto probablemente fue lanzado al espacio por alguien, porque hay una probabilidad muy baja de que este artefacto haya sido creado naturalmente. Estaba dándole la vuelta en mis manos enguantadas, cuando me di cuenta de que tenía una pequeña hendidura en el lado izquierdo. Mi ritmo cardíaco comenzó a acelerarse. Al introducir un trozo de papel en la ranura, todo el disco empezó a transformarse. El metal empezó a derretirse como el chocolate y se moldeó en una forma totalmente diferente. Ahora había un simple agujero circular en el lateral, que al inspeccionarlo, parecía no tener fin, ya que solo veía un pozo oscuro por mucho que mirara dentro. Me alejé del aparato al darme cuenta de que estaba trabajando con una tecnología tan avanzada, que iba más allá de nuestra comprensión de la física y la química mismas. Había que llevarlo a los superiores inmediatamente. De alguna manera, durante todo el proceso de sacar esto del espacio y llevarlo a mi mesa, nadie se había dado cuenta de que este exterior metálico escondía componentes tecnológicos en su interior. También explicaba por qué las organizaciones gubernamentales aún no se lo habían llevado. El aparato había dejado de moverse y permanecía inmóvil sobre mi mesa mientras yo lo miraba fijamente. Por un lado, sabía que esto iba mucho más allá de lo que podía hacer. Por otro, una extraña y mortal curiosidad me impulsó a investigarlo un poco más. Tal vez pudiera averiguar lo que hacía. Me llevó horas superar ese desarrollo. Siempre que empujaba algo a través de ese orificio en el lateral del aparato, este empezaba a cambiar de forma rápidamente hasta que el orificio se cerraba alrededor del objeto insertado, y se ajustaba exactamente a su forma. Enseguida, zumbaba unos instantes, como si estuviera examinando el objeto, y luego lo escupía por completo con el metal remodelado, en la misma hendidura original. A medida que pasaba el tiempo, me preocupaba cada vez más. Sentía mi cara caliente, y las manos húmedas. Estaba a punto de llamar a mi jefe, para entregar esto a los superiores antes de meterme en problemas, cuando se me ocurrió una idea. Después de meter en ese agujero desde bolígrafos hasta varillas de metal, decidí meter en el agujero un simple cable con conexión USB. Fue una idea al azar, posiblemente inspirada por el hecho de que lo último que tenía en el cajón era ese cable, y era lo único que no había metido en el aparato. En cuanto introduje el conector en el lateral del aparato, este empezó a ajustarse a su forma y a zumbar de nuevo. Un fuerte pitido llenó toda mi oficina. La máquina no rechazó el cable, y lo mantuvo dentro. Mi corazón empezó a latir con expectación mientras conectaba el cable a mi portátil personal. Di un salto cuando el portátil identificó el dispositivo como un disco duro. Se llamaba simplemente GSA Drive. Abrí el disco y dentro encontré un archivo y una carpeta. El archivo era una simple imagen PNG que representaba el logotipo de la GSA, y debajo revelaba lo que significaban las siglas. Agencia Espacial Mundial. No tuve tiempo de pensar sobre la existencia de esta organización, y en cambio, salí de la imagen para hacer clic en la otra carpeta, alimentado por la curiosidad. Tardé un instante en darme cuenta del tamaño de la carpeta. La carpeta completa tenía 6000 petabytes. Me recorrió un escalofrío. Llamé rápidamente a mi jefe y le expliqué lo que tenía encima. No pareció creérselo, pero prometió que vendría lo antes posible a quitarme el aparato. De alguna manera,
El hecho de que estuviera a punto de perder este dispositivo me hizo querer cavar un poco más antes de devolverlo. Sabía que estaba cavando mi tumba, pero el deseo de saber qué había dentro me había invadido. Volví a hacer clic y comprobé rápidamente la capacidad del disco duro, 10.000 petabytes. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de que ese pequeño disco duro tenía una capacidad superior a la de la Internet moderna. Solo la curiosidad me cautivó y me sedujo. Mi deseo de explorar este disco superó el miedo y la ansiedad crecientes que se acumulaban en el fondo de mi mente. Debería haber entregado el disco a los superiores y dejar que se ocuparan de él. Muchas de las carpetas dentro de la carpeta principal contenían miles de archivos que eran todos tipos de archivo irreconocibles. Mi ordenador era incapaz de abrir o procesar ninguno de ellos, y por lo que yo sabía, estos formatos de archivo no existían. Encontré más imágenes de diversos dispositivos, vehículos y armas que parecían imposibles de construir, y desafiaban las leyes de la materia. Sin embargo, no tuve que buscar mucho para encontrar una carpeta titulada Léame. Dentro encontré un documento que detalla una noción inquietante y horrorosa. Revela la existencia de la unidad y por qué está aquí. Lo transcribo aquí para que lo leas tú mismo. Nombre del archivo. Mensaje del 2299. No sé quién eres, ni en qué línea temporal existes. No sé qué fecha es para ti, y ni siquiera sé si eres humano. Como puedes ver, se trata de un intento desesperado de establecer contacto. El pasado necesita conocer nuestros errores para poder evitarlos. En el transcurso del tiempo, la humanidad ha aprendido de la historia, pero nunca del futuro. Esto es, supongo, una oportunidad de aprendizaje para no seguir el mismo camino que nosotros. Durante el año 2050, hubo una segunda, se podría llamar revolución industrial. Asumo que conoces la revolución industrial, ya que tienes la tecnología para abrir este archivo y leerlo. Esta revolución fue una revolución de la tecnología. Un boom tecnológico masivo acumulado por las décadas de innovación anteriores. Fue una época en la que diferentes descubrimientos de las décadas anteriores se unieron en la tecnología, y nos permitieron redefinir nuestros dispositivos para siempre. Muy pronto, los coches autoconducidos fueron sustituidos por una red de centros de teletransporte, que te descomponían hasta los átomos y te reconstruían al otro lado. No es que no hubiera accidentes, pero la medicina había avanzado tanto que la muerte se había convertido en un concepto del pasado. Varios miles de personas comenzaron a vivir como mentes en robots humanoides, en los primeros años de desarrollo de esta tecnología. Los ordenadores cuánticos fueron sustituidos por chips cibernéticos. Los edificios progresaron hasta convertirse en rascacielos inteligentes que se extendían hasta el borde de la atmósfera. Ni siquiera perdonamos a los océanos, que pronto se llenaron de rascacielos y ciudades submarinas. Cuando la humanidad terminó de conquistar la Tierra y de deshacerse de toda su otra vida, se dio cuenta de los errores que había cometido. Varios países empezaron a destruir las ciudades y a construirlas bajo tierra para fomentar un entorno natural en la parte superior. No fue el cambio climático lo que acabó con la vida. No, eso se resolvió hace años. Fue la rápida pérdida de hábitat a medida que la población se extendía, más allá de la capacidad de acogida de la Tierra. Los únicos animales y plantas que quedaron fueron las necesidades agrícolas que la humanidad necesitaba. Por desgracia, no podían formar un ecosistema completo, por lo que el medio ambiente siguió sufriendo y rompiéndose sin solución a la vista. Así que la humanidad se lanzó a las estrellas. En un breve lapso de 100 años, todos los planetas del sistema solar habían sido terraformados. Desde el caluroso desierto de Mercurio hasta los océanos helados de las lunas de Júpiter, la gente había encontrado la manera de vivir allí. La población siguió expandiéndose a lo largo de esos años, y de alguna manera, empezó a superar la capacidad de todo el universo. De lo que no se dio cuenta mucha gente al terraformar un planeta tras otro, es de que no podían crear vida. No podían construir el entorno que habían destruido en la Tierra. Yo era uno de los pocos, autoproclamados exploradores del espacio, como los exploradores del mar en los días en que la Tierra era la Tierra.
Nuestro trabajo consistía en encontrar más planetas habitables que pudieran ser terraformados rápida y eficazmente. Teníamos la tecnología para terraformar todos los planetas, pero planetas como Mercurio necesitaban mucho más tiempo y energía para transformarse porque, después de todo, no podíamos mover literalmente el planeta de su órbita. Sin embargo, si nos dieran otro siglo, dudo que no fuéramos capaces de hacerlo. La tecnología experimental de los agujeros de gusano se había desarrollado un par de décadas antes. Las naves espaciales con esta forma de transporte incorporada se entregaban a cualquiera que deseara explorar el espacio en solitario, a millones de años luz del humano más cercano. Estas naves podían construir agujeros de gusano hasta otro lugar determinado del espacio y pasar a través de ellos, saltándose millones de años luz de viaje en el proceso. De este modo, la humanidad comenzó a expandirse de nuevo por el universo observable, como las grietas que se forman lentamente en el cristal. No encontramos ninguna otra forma de vida a lo largo de nuestra exploración, e imaginamos que estábamos realmente solos, hasta que visité Croton 42A. El planeta tenía mares azules profundos y continentes llenos de animales extraños. Parecían estar en una fase temprana de su evolución, todavía no eran inteligentes. Cuando mi nave aterrizó por primera vez en el planeta, me di cuenta rápidamente de que la atmósfera era igual a la de la Tierra original, rica en oxígeno. El planeta era un duplicado exacto de la Tierra. En la inmensidad del universo, la estadística había creado un planeta similar. Estaba muy lejos de la estación espacial más cercana. No había forma de comunicar mi hallazgo. No inspeccioné más el planeta, con cuidado de no perturbar el entorno y evitar cualquier otra posible forma de vida inteligente que aún no hubiera visto. En su lugar, recogí muestras de la zona en la que había aterrizado mi nave, y me marché rápidamente asegurando de esterilizar todo mi traje espacial en la sala de esterilización. Llevé las muestras al asentamiento humano más cercano, y después la noticia corrió como la pólvora. Me convertí en una especie de celebridad, en un explorador espacial legendario, que había encontrado una utopía para los más ricos, y lo que es más importante, había encontrado más vida en la desolación del espacio. Sin embargo, no fui el único que regresó al asentamiento humano más cercano. Algo había sobrevivido a la cámara de esterilización y volvió conmigo. Se había extendido por toda mi nave espacial y a todas las personas con las que había contactado. Saltó de persona a persona y se extendió rápidamente. A lo largo de todas estas décadas de innovación y avance de la tecnología, habíamos olvidado una cosa. Cuando la humanidad empezó a controlar el planeta, también erradicó todas las bacterias y los virus, asegurándose así de que nadie enfermara nunca. La medicina avanzó demasiado rápido para su propio bien, y con este crecimiento, dejó un hueco en sí misma. Todas las plantas medicinales que se necesitaban para fabricar medicinas se extinguieron al considerarse inútiles tras la erradicación de todas las enfermedades. Un simple virus procedente de un planeta a millones de años luz empezó a conquistarnos igual que nosotros habíamos hecho con las estrellas. Al igual que habíamos fabricado grandes redes de conversores de energía térmica y lumínica alrededor de las estrellas, esta enfermedad comenzó a rodearnos. El primer año, la mitad de la población humana murió. Los síntomas eran simples. La piel del paciente comenzaba a ponerse lentamente azul con el paso de los días. Cuando la piel se había vuelto completamente azul, y se arrugaba antes de que todo el cuerpo fuera incapaz de retener el agua, el paciente tendría una muerte súbita por deshidratación. Asentamientos enteros se derrumbaron en la anarquía, mientras la gente luchaba por la comida y los recursos. Se formaron grupos militares y atacaron en masa, robando recursos y alimentos. Las guerras estallaron en la utopía intergaláctica que la humanidad había creado para sí misma, y derribaron edificios. Nada podía impedir su propagación. Ni siquiera sabíamos cómo se propagaba, ya que parecía hacerlo por todas las vías posibles. Los científicos que estudiaban a los pacientes empezaron a morir, y no había forma de estudiar el virus sin infectarse uno mismo. Los más ricos empezaron a comprar costosas naves espaciales para ponerlas en cuarentena, pero pronto fueron atacados al derrumbarse todo el orden.
Durante unos pocos meses, el caos y la guerra iluminaron planetas enteros como fuegos artificiales en el cielo. Con nuestro avanzado armamento, los humanos se convirtieron en desesperadas versiones animalistas de sí mismos, buscando suministros y comida, mientras portaban el virus y lo transmitían por todas partes. A lo largo de todo esto, seguí vivo. No mostré ni un solo síntoma, y de alguna manera, el virus me había atravesado. Cogí mi nave y me alejé de los principales asentamientos humanos para protegerme, sin dejar de escuchar las transmisiones y los mensajes de todo el mundo. Observé digitalmente cómo asentamientos humanos enteros quedaban vacíos, y las infraestructuras empezaban a decaer. Todo nuestro desarrollo durante siglos empezó a decaer y a retroceder. La población se redujo hasta quedar confinada en un solo planeta, la Tierra. El único planeta que no había registrado ningún caso de este virus. Un pequeño gobierno había protegido el planeta entre todo el caos intergaláctico. La gente de la Tierra pensó que eso era el final. Que de alguna manera habían sobrevivido contra todo pronóstico, y que les tocaba reconstruir el imperio intergaláctico que habíamos formado. Un caso misterioso acabó con esas ambiciones y erradicó al resto de la población. Tras días sin recibir una sola emisión o mensaje, me di cuenta de que posiblemente era el último de mi especie en el vacío sin esperanza del espacio. Visité las colonias abandonadas, desesperado por encontrar un solo ser humano que no fuera yo, pero todo lo que encontré fueron cuerpos que el virus había dejado a su paso. De alguna manera, aún no me he infectado. El virus me había librado, y al mismo tiempo me había condenado a morir en la soledad de las estrellas. Al terminar este siglo y empezar uno nuevo, comienza toda una era. Una era sin humanidad. Una era en la que todos nuestros asentamientos comenzarán a convertirse en polvo hasta que no quede ninguna marca de nosotros en el universo. A veces me pregunto, ¿qué pasaría si eso fuera lo que le ocurriera al resto de la vida? Volví al planeta en el que se había originado el virus y decidí pasar el resto de mi vida allí. Incluso después de quitarme el traje espacial y respirar el dulce aire fresco, el virus no me infecta. De alguna manera, soy el único inmune entre los millones de personas que sucumbieron a esta enfermedad. Antes de poner fin a mi miserable existencia, he encargado a la inteligencia artificial de mi nave que escriba y entregue este mensaje en el disco duro principal de mi nave. Abrirá un pequeño agujero de gusano e intentará enviar esto en el pasado. Una tecnología en la que he estado trabajando personalmente desde que toda la raza humana se extinguió. La inteligencia artificial de mi nave me ayudó mucho, y pude lograr lo que toda la humanidad aún no había logrado: viajar en el tiempo. Si estás leyendo este mensaje y la fecha es de principios del siglo XXI, significa que mi agujero de gusano para viajar en el tiempo ha tenido éxito y que hace tiempo que he muerto. Bueno, en tu línea de tiempo, todavía no existo. Por favor, difunde este mensaje todo lo que puedas, dáselo a todo el mundo. Aprende de nuestros errores. Protege el planeta. Cuídalo. Es el único hogar que tenemos, en el mortífero mar negro de estrellas. Mis ojos se llenaron de lágrimas cuando terminé de leer el mensaje. En el fondo, sabía que era auténtico. Le dije a mi jefe que estaba bromeando con él, y me llevé el disco para mí. Comparto este mensaje aquí, antes de que lo borren y lo censuren.